Es sin duda uno de los ballets más famosos y representados del mundo. Ha inspirado decenas de películas, siendo una de las más famosas y mejor adaptadas la de Barbie. Sin embargo, pocos conocen la historia original de Hoffmann, que resulta tan interesante y está tan cargada de misterio, fantasía y poderosos mensajes de amor que el mismísimo Alejandro Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros, quiso contarnos la historia en sus propias palabras y escribió su propia versión para compartirnos el significado que él encontró en esta maravillosa historia. Así que hoy contaremos de la forma más resumida posible todo el cuento de El Cascanueces y el Rey de los Ratones. Esta historia comienza con la hermosa princesa Pirlipat, una princesa que, siendo apenas una bebé, debía dormir custodiada por 6 mujeres acariciando cada una un respectivo gato. Se trata de una escena interesante y misteriosa, tal vez un poco perturbadora. Imagina que te asomas a una habitación y ves a una bebé durmiendo en una cuna. La cuna está rodeada por 6 mujeres, cada una sentada en una silla y con un gato encima de la falda. 2 de ellas, dado que es su turno de hacer guardia, están despiertas y acariciando a su respectivo gato para que no dejen de ronronear. Si aún conservas la capacidad de asombro y la curiosidad con la que venías de fábrica, te preguntarás, ¿por qué esa linda y tierna bebé debe dormir rodeada de gatos? La respuesta en ese momento solo la sabía la reina, quien dio las instrucciones a estas 6 mujeres y a los 2 centinelas que también cuidaban la habitación. Antes del nacimiento de Pirlipat, se celebró una importante reunión en el castillo. Se hicieron juegos, bailes y una cena en la que el platillo principal eran los embutidos que la mismísima reina preparaba en la cocina real: chorizos, morcillas y salchichas. Todo debía hacerse, entre otros ingredientes, con una cantidad específica de tocino. Cuando el banquete estuvo listo, el rey repartió orgulloso los embutidos a sus invitados, muy emocionado porque deseaba presumir el excelente sabor de las salchichas que hacía su esposa. Él mismo se sirvió una gran ración, cortó un trozo, se lo llevó con gran expectativa a la boca y comenzó a masticar. ¿Cuál fue la sorpresa de todos los invitados cuando el rey, inmediatamente después de comer ese primer trozo, se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar y a lamentarse ruidosamente? Todos lo observaban inmóviles, hasta que el rey levantó la cara y apenas pudo pronunciar la frase «muy poco tocino» antes de caer desmayado al suelo. Resultó que cuando la reina se encontraba en la cocina preparando los embutidos, escuchó de pronto una pequeña y aguda vocecita que le decía: «Hermanita, dame un poco de tocino, yo también soy reina». Se trataba de la señora Surizona, una rata que vivía desde hace muchos años en el castillo. La reina, que tenía buen corazón y la casi nula capacidad de decir que no, regaló a la reina de los ratones un pequeño trozo de tocino, cuidando no desacompletar la cantidad necesaria para hacer las salchichas. Pero cuando la señora Surizona comenzó a morder su porción de tocino, un coro de agudos chillidos invadió la cocina, y salieron de su escondite los hijos y demás parientes de ésta, y sin ningún sentido de la moderación, comenzaron a devorar el resto de tocino ante los gritos y manotazos de la reina y cocineras que la acompañaban. Tuvieron que traer escobas, rastrillos de jardín y hasta sopletes para lograr espantar y correr a todas las ratas y ratones de la cocina. Al final, solo quedó una cuarta parte del tocino necesario para los embutidos. Cuando el rey terminó de escuchar la historia de lo sucedido en la cocina, mandó a llamar inmediatamente al mecánico e inventor del reino, cuyo nombre tal vez te suene. Se trataba del señor Drosselmeyer. El rey le ordenó construir máquinas que fueran capaces de deshacerse de las ratas, y Drosselmeyer inventó las famosas ratoneras, unas trampas a las que se colocaba un trocito de tocino para atraer a los invasivos roedores. El rey las mandó a fabricar por millares y se colocaron en todo el castillo. A pesar de las advertencias hechas por la señora Surizona a todos sus parientes, estos se dejaron llevar por la tentación de volver a saborear aquel tocino. Así, la población de ratas casi fue eliminada.
hasta que una tarde en que la reina volvía a encontrarse en la cocina, escuchó aquella misma aguda y chirriante voz diciéndole: Eliminaron a casi todos mis hijos. Tú lo pagarás con el que llevas en el vientre. Y esa, mi querido video escucha, es la explicación de por qué la pequeña princesa dormía bajo el cuidado de 6 gatos. Así que volvamos a la primera escena. Si has prestado suficiente atención, habrás notado que las 6 mujeres y los 6 gatos cayeron presas del sueño como si les hubieran lanzado un hechizo, y que esto dio a la reina de los ratones la oportunidad de subirse a la cuna de Pirlipat. Cuando una de las mujeres despertó, ya era demasiado tarde. La señora Surizona estaba encima de la cuna royendo el delicado rostro de la princesa. Al ver esta espantosa escena, la mujer gritó, y con ese grito despertó al resto de mujeres, gatos y a los 2 centinelas, que se apresuraron a atrapar a la horrible pero astuta rata, que inmediatamente echó a correr hacia un rincón de la habitación y desapareció entre una de las junturas del piso. La bebé comenzó a llorar, dando así la señal de que seguía con vida e induciendo en las mujeres una sensación de alivio, mismo que se transformó en horror cuando al asomarse a la cuna vieron que Pirlipat había perdido la belleza que tanto la caracterizaba. Tenía la cabeza más grande, ojos saltones y una boca que llegaba de un extremo a otro de la cara. El rey y la reina padecieron una tremenda crisis emocional al saber que su hija había perdido completamente su belleza y había sido transformada en una cascanueces. Una criatura con piernas pequeñas, pero torso y cabeza enormes. El rey, sin reconocer parte de su responsabilidad al ordenar la eliminación de las ratas y ratones, culpó de todo al mecánico que inventó las ratoneras y lo condenó a la guillotina si no hacía que Pirlipat volviera a su estado normal en un mes. El mecánico examinó con cuidado a la princesa y no encontraba la manera de curarla. Pasaron 27 días y el pobre Drosselmeyer lloraba con desesperación por no encontrar la manera de devolverle a la niña su belleza, cuando, con los ojos llenos de lágrimas, vio que Pirlipat mordía gustosa una nuez. Fue entonces que el ingenioso inventor recordó que la princesa había nacido con dientes y que disfrutaba de comer avellanas y otras nueces. Sintió que el destino le revelaba la puerta que lo llevaría a la solución y solicitó al rey poder visitar al astrólogo del reino. El rey concedió la solicitud. El astrólogo y el mecánico agotaron los 3 días restantes investigando en los astros, en los libros y en otros documentos hasta dar con la respuesta. La princesa debía comer la nuez Krakatuk, la cual tenía que ser abierta por un joven que nunca se haya afeitado y que solo haya calzado botas. Tenía además que entregar la nuez a la princesa con los ojos cerrados y posteriormente dar 7 pasos hacia atrás sin tambalearse. Drosselmeyer volvió emocionado al castillo a comunicarle al rey que había encontrado la manera de regresar a la princesa a la normalidad, y el rey ordenó que entonces pusieran en práctica dicha solución. La alegría del inventor se desvaneció cuando cayó en cuenta de que no tenía ni la nuez y ni sabía dónde encontrarla. El rey estuvo a punto de mandar al pobre mecánico al patíbulo cuando la reina intercedió por él, haciendo la observación de que Drosselmeyer y el astrólogo eran la única esperanza de encontrar la nuez Krakatuk y devolver la belleza a Pirlipat, antes de que ésta llegara a la edad de casarse. Entonces se le concedió a los 2 hombres un plazo de 14 años y 9 meses para encontrar la nuez y al cascanueces. El inventor y el astrólogo recorrieron las 4 partes del mundo con tanto empeño y detalle que encontraron una 5ª parte que nadie había descubierto antes, pero no encontraron la nuez. Muchas aventuras vivieron y fue en una de estas en las que Drosselmeyer perdió el ojo izquierdo y por eso usa hoy un parche. Ya habían pasado 14 años y 5 meses cuando decidieron volver al reino del padre de Pirlipat. Llegaron a 3 días de que se cumpliera el plazo y se entregaron arrodillándose ante el rey. Este, conmovido por la desgastada apariencia de los 2 hombres y valorando su puntualidad y honestidad, cambió su condena de ejecución por la de cadena perpetua.
Como aún faltaban 3 días para el plazo, les concedió un último deseo, y Drosselmeyer pidió ver por última vez a su hermano, la única familia que le quedaba en Nuremberg. El astrólogo no tenía familia, así que decidió acompañar al mecánico y ambos fueron a ver al hermano de este. Resultó que el hermano de Drosselmeyer tenía la nuez Krakatuk y que tenía un hijo con las características que buscaban. Así que felizmente regresaron con el joven hacia el reino de Pirlipat. El sobrino Drosselmeyer era tan guapo que cuando se presentó ante la princesa, ésta dijo que quería casarse con él. El joven sacó la nuez Krakatuk, la abrió con los dientes y la entregó con los ojos cerrados a Pirlipat. Luego, cuidadosamente, comenzó a dar 7 pasos hacia atrás cuando antes de dar el 7º paso, apareció la señora Surizona y corrió hacia los pies del muchacho con la intención de hacerlo caer. Pero, en lugar de eso, el joven pisó y sin quererlo ni saberlo, aplastó a la rata, perdiendo ésta la vida. Cuando Pirlipat comió la nuez, volvió a la normalidad, recobrando su belleza. Pero en ese mismo momento, al joven Drosselmeyer se le encogieron las piernas, le crecieron el torso y la cabeza, tenía los ojos saltones y la boca le llegaba de un extremo a otro de la cara. Se había convertido en cascanueces. Al verlo, la princesa Pirlipat hizo una mueca de desagrado y rechazó casarse con él. El joven Drosselmeyer quedó bajo el cuidado de su tío, al cual odiaba, pues lo consideraba culpable de la maldición que ahora cargaba. Toda esta historia tuvo que contársela el señor Drosselmeyer a María y a su familia cuando vio que la niña se había encariñado con el cascanueces que le regaló en Navidad y que había presenciado la batalla que éste tuvo contra el ejército de ratones. En efecto, María quería tanto a Cascanueces que, además de cuidarlo y ayudarlo en la batalla lanzándole uno de sus zapatos al rey de los ratones, estuvo dispuesta a sacrificar sus tesoros más valiosos, sus figuras de gomita y de chocolate, su casita de turrón y sus mazapanes. Todas las noches el rey de los ratones iba a pedirle estos tesoros a cambio de no dañar a Cascanueces. A María le dolía entregar sus dulces, pero la aliviaba saber que así Cascanueces estaría a salvo, hasta que una noche el rey de los ratones dijo a María que le entregara su libro de estampas y uno de sus vestidos. A la mañana siguiente, como siempre lo hacía, fue a visitar a Cascanueces al armario con puerta de cristal y le expresó el dolor de deshacerse de su libro de estampas y de su vestido, pero que lo hacía con tal de que él estuviera a salvo. En ese momento vio que Cascanueces tenía una herida con sangre en la mano. Corrió por un trozo de tela para limpiar y cubrir la herida y abrazó a Cascanueces, quien hizo un esfuerzo por hablar y decirle que no siguiera sacrificando sus tesoros, que le consiguiera una buena espada y que él mismo se encargaría del rey de los ratones. María acudió con su hermano Fritz, quien era un experto en temas militares y tenía una gran colección de toda clase de soldados, mismos que participaban en las batallas contra los ratones bajo el mando de Cascanueces. María contó a su hermano todo lo sucedido y le solicitó una espada para que Cascanueces se deshiciera definitivamente del rey de los ratones. Fritz, que se tomaba muy en serio su puesto de comandante supremo de sus fuerzas armadas, recién había jubilado a un gran general con su respectiva pensión y recordó que éste tenía una excelente espada. Le prestó esta a Cascanueces y así fue como logró vencer por fin al rey de los ratones. Tras esta última batalla, Cascanueces fue a ver a María y le pidió que lo acompañara al reino de los juguetes del cual él era príncipe. Y estas son las escenas que vemos hoy en el ballet. El ballet es, pues, un homenaje al personaje de María, un personaje capaz de la forma más pura e inocente de amor. No se trata de un amor romántico, sino del amor real que tenemos hacia las cosas y los seres que nos son significativos y hacia el cuidado que tenemos sobre ellos. Se trata, finalmente,
del amor virtuoso que nace dentro de cada uno de nosotros en esta fecha y al cual debemos alimentar y desarrollar para el resto de nuestras vidas.